Hola a todas y a todos. Hoy, como les había dicho en las sesiones anteriores sobre las clases de tasación de pena, vamos a tener una invitada, tenemos una invitada, es la profesora Diana Patricia Arias Holguín de la Universidad de Antioquia. Ella es coordinadora del Semillero de Estudios Dogmáticos y Sistema Penal e integrante del Grupo de Investigación Derecho y Sociedad de la Universidad de Antioquia. Ella junto con la profesora Gloria Lopera escribieron un libro que les voy a compartir en este momento en pantalla y que ustedes tienen ya en el aula virtual. Este libro es para profundizar, no entra, digamos, en los materiales de estudio obligatorio y es un libro donde se expone pues en detalle todo lo que vamos a ver hoy con la profesora Arias. Lo pueden encontrar en PDF en el aula virtual, como ya les dije. Entonces, hola Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Diana, muchas gracias por invitarme. Para mí es muy grato volver a estar en un evento eh, coordinado por ti y además hablando de este tema, que es un tema muy técnico, pero que entiendo que para la formación de los futuros abogados es crucial. Yo voy a responder a las preguntas que tú me hagas y al hilo de tus preguntas voy a desarrollar la exposición. Listo, muchas gracias. Diana también nos va a compartir un PowerPoint, yo lo voy a subir al aula virtual. Vamos a verlo aquí también como fondo de pantalla, pero lo van a tener también en el aula virtual para que puedan verlo con más detalle y las dudas que tengan las pueden formular en una sesión que vamos a programar para resolver las dudas y si es necesario invitamos también a la profesora Arias de nuevo. Entonces, la primera pregunta, digamos, el centro de este tema de profundización sobre la tasación de la pena que ya hemos visto en las clases anteriores, sería qué posibilidades existen en Colombia de que se tase la pena por debajo de los mínimos legales establecidos en cada tipo penal. ¿Cómo es eso posible o qué tan posible es en Colombia esa opción? Diana. Sí, ya voy a empezar. Espera. Estoy mirando. Bueno, yo antes de pasar a responder la pregunta, me gustaría que observáramos estas fotografías. Estas fotografías corresponden a personas que habitan la estación de la Candelaria de la ciudad de Medellín. Algunas incluso la habitan desde hace más de 12 meses. Empiezo por acá porque a pesar de que, como les había dicho, este tema es muy técnico, creo que es crucial entender y comprender los impactos de las decisiones que toman los jueces, el impacto del ejercicio de la profesión cuando, por ejemplo, uno es defensor o uno es fiscal, el impacto de todas nuestras decisiones que revestimos con un lenguaje muy técnico que suele hacernos olvidar que en definitiva la pena es empíricamente dolor, ¿cierto? Entonces, estas fotos tienen un título que se llama Los dolores del encarcelamiento, porque permiten hablar de un tema muy técnico a la luz de un contexto de proferimiento de sufrimiento en nuestro país en condiciones sinceramente humillantes y completamente degradantes. Ahora sí, esa primera pregunta que me realizas, la contestaría positivamente. Es posible desde la perspectiva de nuestro sistema jurídico sostener que un juez puede tasar la pena de una persona condenada por debajo del marco legal punitivo cuando existen razones muy poderosas para hacerlo y estas razones están ligadas a la desproporcionalidad de imponer la pena que se sigue de aplicar el marco legal. Esto es posible teniendo en cuenta como tres características propias de nuestro sistema penal. La primera es que este se adscribe al Estado constitucional de derecho. En segundo lugar, que la pena cumple fundamentalmente funciones preventivas. Y la tercera, algunos de los principios de la sanción penal que están regulados dentro del capítulo de normas rectoras de nuestro Código Penal. No es lo mismo hablar de la imposición de la pena
en una forma de organización del Estado de Derecho como Estado legal a adscribirnos a un Estado de Derecho como Estado constitucional, porque esto tiene un impacto concreto en la decisión judicial. Cuando un juez va a decidir sobre la pena, que es el tema que nos ocupa, necesariamente tiene que proyectar en sus decisiones los derechos fundamentales que en el Estado constitucional de derecho se erigen como normas de convocación de eficacia directa. Esto significa que todas esas decisiones que adopta un juez vinculadas al principio de legalidad son decisiones en las que debe proyectar los derechos fundamentales. Además, el principio de legalidad en este Estado constitucional de derecho tiene unas connotaciones muy distintas a un principio de legalidad formal que es propio del Estado de derecho como Estado legal. ¿Por qué? Porque al ser los derechos fundamentales normas con vocación de eficacia directa y al establecerse en el Estado constitucional de derecho los poderes en una relación de equilibrio, los poderes públicos se erigen como pesos y contrapesos, el legislador no es un poder omnímodo y el juez constitucional puede ejercer control, el juez ordinario puede ejercer control constitucional sobre esas normas que a la luz del caso concreto pueden devenir en tratos desproporcionados, ¿cierto? O sea, esto es crucial entenderlo. Y claro, por eso la arquitectura constitucional, ¿sí? Sí, es muy importante recordar que todos los jueces cumplen esa función de jueces constitucionales y por eso siempre que hablamos en cualquier materia y obviamente en derecho penal con mayor razón, tenemos que tener en cuenta los mandatos constitucionales, tenerlos muy presentes. Sí, precisamente la posibilidad de que tengamos control difuso permite que el juez del caso concreto que tiene que decir sobre la pena sea juez constitucional y esté obligado no solo por las normas que lo obligan a imponer una determinada pena, sino también por unas normas de orden superior, tanto las constitucionales como nuestras normas rectoras, que lo obligan a que esa pena pase los filtros de lo que consideramos una intervención proporcionada en derechos fundamentales. Respecto a los fines de la pena y los principios de la sanción penal, me voy a referir más adelante, pero creo que esta primera premisa es crucial para fundamentar la respuesta positiva a la pregunta con la que iniciamos esta conversación. Bueno, yo sé que ustedes saben, porque la profesora me comentó que hay unos videos anteriores en los cuales esto se explica, que el sistema de individualización de la pena en Colombia es básicamente de naturaleza mixta. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos a un legislador que decide sobre la mayoría de las cuestiones atinentes a la pena, tanto lo que tiene que ver como su calidad, como su cantidad, pero también tenemos unos espacios de discrecionalidad, en todo caso limitada, para que el juez decida la pena exacta que le corresponde al ciudadano por un injusto culpable cometido, ¿cierto? Digamos que este sistema de individualización de la pena tiene distintas fases. Una fase legislativa, que es donde el legislador básicamente decide prácticamente todas las cuestiones sobre la calidad y la cantidad de la pena. Es una decisión que se adopta en abstracto, vinculada a lo que llamaríamos como principio de proporcionalidad de la pena, ¿cierto? Que es básicamente ese juicio que obligaría al legislador en virtud de una convención, porque es una convención, esto no es una cuestión de la naturaleza de las cosas, es una cuestión convencional, en virtud de decisiones convencionales relativas a la importancia del bien jurídico, a la gravedad del hecho cometido, por ejemplo, la decisión de que un hecho doloso sea más grave que un hecho imprudente, a decidir cuál es la pena que proporcionalmente se considera adecuada a esa gravedad del comportamiento que está prohibido en la parte especial. El principio de proporcionalidad de la pena realmente está vinculado con la garantía de la igualdad. A hechos similares les debe corresponder la misma pena. A delitos de menor gravedad no les debe corresponder una pena mayor que a la que se le asigna a un delito de menor gravedad.
¿cierto? Tenemos un inventario de penas, una jerarquía de bienes jurídicos y unos criterios atinentes al mayor injusto o incluso, pues para quienes están de acuerdo con esto, a condiciones que posibilitarían un juicio de reproche mayor o menor, ¿cierto? Porque hablaríamos de circunstancias atenuantes o circunstancias agravantes, factores que aumentan o disminuyen la pena, y el legislador toma todas esas decisiones en el plano abstracto. La fase de determinación judicial de la pena ya le corresponde al juez. En este caso, el juez tiene un marco penal abstracto completamente delineado por el legislador, del cual debe derivar un marco penal concreto para el hecho concreto cometido por el ciudadano. Y en ese marco penal concreto, también con reglas que el legislador ha establecido expresamente en los artículos 60 y 61 del Código Penal y demás normas implicadas en este tema que ya ustedes deben conocer, toma la decisión dentro de un submargen de pena acerca de la cantidad exacta de pena que le corresponde al hecho cometido. El principio de proporcionalidad de la pena, es decir, aquel principio que dice la pena debe corresponder al grado de injusticia y culpabilidad que involucra el hecho concreto, entendemos la profesora Gloria y yo que está consagrado en varias normas, pero una muy importante, el artículo 61 del Código Penal, especialmente cuando después de determinar los criterios para establecer los cuartos de pena o los cuartos de movilidad para determinar la pena, establece los criterios relativos al mayor injusto o mayor culpabilidad o incluso con criterios de necesidad de pena, ¿cierto? Entonces, acá pues en la presentación yo lo tengo resaltado con negrillas. Encontraríamos asidero legal a lo que se conoce como principio de proporcionalidad de la pena, que no es lo mismo que principio de proporcionalidad en sentido amplio, o como también le podemos llamar test de proporcionalidad, ¿cierto? Que el test de proporcionalidad es la estructura argumentativa a través de la cual nuestra Corte Constitucional ha hecho mucho control constitucional a las normas penales y a también otras normas del ordenamiento jurídico. O sea, no es una estructura argumentativa propia del sistema penal o solo para hacerle control constitucional a normas penales. Ese test de proporcionalidad, además, los jueces de garantías lo deben usar para hacerle control a la decisión sobre si ponen o no una medida restrictiva de libertad durante el desarrollo del proceso, ¿cierto? Hay distintos momentos en los cuales se puede aplicar ese test. Pero en nuestro Código Penal, principio de proporcionalidad de la pena está, como les dije, descrito en varias normas. Aquí les traigo el ejemplo del artículo 61 del Código Penal. Entendemos, Gloria y yo, que la posibilidad de emplear el test para la decisión relativa a la determinación de la pena tiene asidero legal en el artículo 3 del Código Penal, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, ¿cuáles son las razones a favor de la dosificación de la pena por debajo del mínimo legal establecido por el legislador? Aquí es importante que ustedes recuerden que eso solo se puede adoptar cuando hay razones muy poderosas, ¿cierto? En todo caso, a pesar de que en el Estado constitucional el juez puede hacerle control constitucional a las normas del legislador, digamos que una decisión de inaplicar una norma es una decisión que en elementos muy importantes, porque en todo caso la separación de poderes y los límites funcionales y competenciales son, digamos, un valor también muy importante a proteger cuando se trata del Estado constitucional. Entonces, las razones a favor de adoptar una decisión de esta envergadura, pues la razón principal es que estemos ante un trato completamente desproporcionado, ¿cierto? Además, unas razones que refuerzan esta idea es que pensemos que cuando el legislador toma las decisiones sobre cuál es la pena que proporcionadamente le corresponde a un determinado hecho punible, son decisiones que adoptan abstracto. El legislador no tiene la capacidad
de hacer premoniciones acerca de todas las contingencias de la vida que hacen que no todos los casos sean iguales, ¿cierto? Eso significa que puede ser que el legislador en el plano abstracto considere que ese es un trato o es una pena proporcionada, pero a la luz del caso, ese trato devenga desproporcionado, ¿cierto? Una segunda razón es que la imposición de la pena, como empezamos esta conferencia, o sea, como lo pudimos advertir, constituye una gran afectación de derechos fundamentales, no solo el de la libertad de locomoción, ¿cierto? No son los únicos. Incluso cuando se trata de mujeres o también hombres con hijos menores, hay involucrados derechos fundamentales de una población especialmente protegida, ¿cierto? Como son los menores. O sea, la imposición de la pena es una afectación intensa de múltiples derechos fundamentales. Y por esa razón, esa es una primera razón que en principio se erige como un fundamento en contra de aplicar la pena, ¿cierto? Esto es como bien importante. ¿Qué significa esto? Cuando vamos a hablar de test de proporcionalidad, que esto es como bien importante, tenemos que tener en cuenta una cosa. La primera, lo único que da el test es, o lo único, pues como la única ventaja en términos de tutela de los derechos fundamentales, es que impone cargas argumentativas. No cierra la argumentación. O sea, no se decanta automáticamente por entender que cualquier pena más o menos alta es desproporcionada, ¿cierto? Puede llegar a suceder que aún en un caso de una pena altamente desproporcionada, la decisión sea decir que esa es una afectación justificada, ¿cierto? Eso puede llegar a suceder. La única ventaja que ofrece ese test es que impone cargas argumentativas, obliga a argumentar. Si nosotros no utilizamos el test, bastaría que un juez aplique las normas relativas a la determinación de la pena con procesos de subsunción para justificar la imposición de la pena. Lo que da adicional el test es esa carga argumentativa, no da nada más. Esto es muy importante porque el test se engarza en una concepción conflictivista de derechos fundamentales. ¿Qué significa eso? Los derechos fundamentales son mandatos de optimización, deben protegerse en la mayor medida posible, deben realizarse en la mayor medida posible. Y a la luz del caso pueden justificarse su sacrificio, ¿cierto? A la luz del caso. Para la aplicación del test, necesariamente necesitamos establecer que el caso es difícil, ¿cierto? Que estamos ante un caso difícil. Es decir, que hay razones a favor y razones en contra. En este caso, de la imposición de la pena. Gloria y yo proponemos que con carácter general, prácticamente todas las decisiones de imposición de la pena son casos difíciles, ¿sí? Por esa gran cantidad de derechos fundamentales que son afectados, por la intensidad como son afectados, y teniendo en cuenta nuestro estado de cosas inconstitucional, que está muy bien ilustrado en las fotografías con las que iniciamos esta presentación. Bueno, un segundo argumento a favor de la determinación de la pena por debajo del límite viene de la concepción del principio de legalidad como límite, no como fundamento de pena, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Significa que el principio de legalidad opera como un obstáculo al ejercicio del ius puniendi. Nadie puede ser castigado con una pena que no haya sido previamente establecida en una ley. Pero esto no se sigue que una vez establecida la pena, haya una obligación legal de imponerla. Sobre todo si a todas luces imponerla supone una afectación desproporcionada en los derechos fundamentales, ¿cierto? Yo les había dicho que precisamente uno de los rasgos del Estado constitucional es el impacto que tiene en el principio de legalidad, ¿sí? El principio de legalidad no es ya mera legalidad, ¿sí?
El principio de legalidad como estricta legalidad supone, exige, necesita que podamos afirmar su correspondencia con niveles normativos superiores, en este caso la Constitución y las normas rectoras. A esta faceta, Ferrajoli la denomina estricta legalidad, que él entiende que es un rasgo, una característica, sobre todo que vincula al legislador, obligándolo a emplear técnicas legislativas que aseguren el respeto de los demás principios, como es el de la lesividad, la proporcionalidad, la presunción de inocencia, el derecho de defensa. No obstante, la estricta legalidad, al reclamar la prohibición de la analogía in malam parte y permitirla en los eventos favorables, da pautas interpretativas al juez para enfrentar leyes que vienen desproporcionadas para el caso concreto. O sea, si los jueces, incluso en las normas rectoras en el artículo 10 del Código Penal está establecido legalmente que la analogía solo se permite en los eventos favorables, lo que estamos planteando es que hay una herramienta interpretativa que le permitiría al juez hacerle un control constitucional a la decisión de pena para determinar que esa decisión de pena a la luz del caso supera todos esos filtros que hemos establecido o que se han establecido como filtros para decir que no se ha superado la prohibición de exceso. En este caso, que se superan los juicios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Bueno, esto es un argumento supremamente importante, ¿cierto? Creo que es crucial, que es un argumento que los jueces no suelen emplear, pues como en sus decisiones judiciales, como vamos a ver más adelante. ¿Qué significa esto? Significa que cuando un juez decide, por razones de proporcionalidad, superar ese espacio de juego delineado por el legislador para determinar la pena, y haya que imponer la pena que demanda el legislador, es desproporcionado y con bastantes argumentos y fundamentos para demostrarlo, cuando decide superar ese marco legal e imponer una pena por debajo del mínimo, más que contraria al principio de legalidad, lo que está reafirmando la vigencia de la estricta legalidad, que es la que demanda precisamente al Estado constitucional de derecho. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos legales concretos para aplicar ese principio o ese test de proporcionalidad en el sistema penal? Entonces, aquí les puse pues, en esta diapositiva varias normas y si tienen ocasión pues como de mirar el libro, esto está desarrollado pues en extenso, se mencionan todas las sentencias en las cuales la Corte Constitucional ha empleado el test y lo ha derivado implícitamente de una de las normas que están acá en esta diapositiva. O sea, no hay una consagración expresa del test, a excepción del artículo 214 de la Constitución. Pero estas normas se han derivado de la concepción de Estado social de derecho y del principio de dignidad humana, cuya eficacia descansa en la posibilidad de determinar que cuando el Estado interviene en derechos fundamentales, lo hace sin superar la prohibición de exceso. Eso significa sin excederse, ¿cierto? Y ahí están pues como el resto de los principios, el principio de efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, el carácter inalienable de los derechos de la persona y las demás pues que se mencionan acá. En materia penal, nosotros encontramos que tenemos también una consagración legal expresa. Esa consagración legal la encontramos en el artículo 3 del Código Penal, que señala la imposición de la pena responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Esta es la razón por la cual yo empecé explicando que nosotros estimamos que el artículo 61 y otras normas, pero yo puse el ejemplo del artículo 61 del Código Penal, es la que desarrolla legalmente el principio de proporcionalidad de la pena. Porque el tercero desarrolla
el principio de proporcionalidad en sentido amplio, o si se quiere, la obligación que tienen los jueces de emplear el test de proporcionalidad para hacerle control constitucional a las decisiones de pena, ¿cierto? Entonces, este artículo 3 del Código Penal establece ese test. Miren qué hace, pues, decir que necesidad y proporcionalidad corresponden a los subprincipios de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, es algo pues que podemos derivar de la mera literalidad. La alusión a razonabilidad se ha entendido como el equivalente al juicio de idoneidad. ¿Por qué? Porque este es el nombre que ha adquirido precisamente, o que ha sido, mejor dicho, la Corte Constitucional, sobre todo en la primera jurisprudencia, la del año 2000 aproximadamente, cuando iba a aplicar test de proporcionalidad a casos que involucraban problemas de igualdad o, por el contrario, de discriminación, en vez de hablar de test de proporcionalidad, hablaba de razonabilidad, ¿cierto? Y una segunda razón para entender que con la alusión a razonabilidad estamos hablando desde idoneidad, es que el término razonabilidad puede interpretarse como la prohibición de tratos arbitrarios o de decisiones arbitrarias pues, irracionales, ¿cierto? Es decir, empleo de medios completamente arbitrarios, que ni son eficaces, que no son, ni siquiera sirven para los fines que persiguen, y por el contrario tienen una gran afectación en los derechos fundamentales. Entonces, este artículo tercero establecería la obligación de analizar el test. Una segunda norma, bueno, antes de pasar al 59 del Código Penal, es importante resaltar algo, y es que el artículo 3 del Código Penal es una norma rectora, ¿sí? Y a pesar de que nuestros jueces no hayan derivado o no le hayan otorgado eficacia fáctica a las normas rectoras, desconociéndolas completamente en sus decisiones, no se siguen que estas normas no estén vigentes. Son normas vigentes y el artículo 13 del Código Penal establece que son normas que prevalecen sobre el resto de las demás y que además son necesarias para la interpretación, ¿cierto? De las demás, incluyendo las normas de la parte especial, donde se establecen los marcos punitivos abstractos, y también incluyendo las normas de la parte general, como el 59, el 56, el 57, el 60, el 61, que son normas, entre otras muchas, necesarias para establecer la pena en un caso concreto, ¿cierto? El artículo 59 de nuestro Código Penal establece una obligación de incluir en la sentencia una fundamentación explícita de las razones de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena. Ustedes ya saben por las anteriores conferencias que prácticamente el legislador decide todas las cuestiones acerca de la calidad y la cantidad de la pena. El margen de discrecionalidad que tiene el juez es muy reducido, ¿cierto? Si no, el juez no tuviese que hacer sino citar esas normas para decir que esa fue la operación matemática que resultó de aplicar esas decisiones del legislador, ¿qué sentido tendría esta norma? El único sentido que tiene el 59 es si esto lo interpretamos con el artículo 3, que obligaría a los jueces a hacerle un control constitucional a las decisiones de pena. Sí, y yo quisiera recordarle a los estudiantes y a las estudiantes que, como lo hemos visto varias veces, un principio de interpretación general en el derecho es si tenemos distintas interpretaciones de una norma y hay una que hace que esa norma no tenga ninguna validez o aplicación y otra que sí le da una vigencia real, debemos preferir esa. Entonces, a eso se está refiriendo la profesora Diana Arias cuando dice que no tendría sentido el artículo 59 si el juez debiese limitarse simplemente a realizar una suma aritmética o aplicar una serie de reglas técnicas. Bueno, yo les mencionaba que también los fines de la pena son muy importantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque toda esta argumentación solo tiene sentido si nosotros entendemos, pues al margen pues de que esto, yo sé que con la profesora Diana han tenido posibilidad con seguridad de advertirlo, a pesar de que esto carece de evidencia empírica, es acerca de si la pena efectivamente previene o no.
todas esas cuestiones que ustedes han podido discutir con la profesora Diana desde el punto de vista de una criminología crítica. Ciertamente los penalistas, los códigos penales, los legisladores, los jueces emplean, digamos, este discurso de los fines de la pena. Como estamos hablando en un nivel de aplicación de la ley penal, ¿cierto? Entonces, que el artículo 4 del Código Penal establezca lo que enseguida les voy a proponer como interpretación del cuarto, significa que los jueces deben atenerse a esa regulación para tomar sus decisiones frente a la pena, ¿cierto? Entonces, el artículo cuarto, les decía, tiene una arquitectura esencialmente preventiva. Si además nosotros interpretamos este cuarto con el artículo 34 del Código Penal, que establece una hipótesis de renuncia a la pena por falta de necesidad, cuando el delito es culposo o con pena de multa y las consecuencias del hecho punible recaen en el círculo familiar del infractor, el juez puede renunciar a la pena si no es necesario. Eso está en el artículo 34. Y también normas procesales como las que establecen el principio de oportunidad, ¿sí? Algunas de las causales para justificar la aplicación del principio de oportunidad se basan en la falta de necesidad de pena. Y esa falta de necesidad de pena solo es posible interpretarla si uno entiende que el fin de la pena es esencialmente preventivo. ¿Por qué? Porque si defendimos que la pena es venganza, es decir, la pena es retribución, o la pena es imprescindible para reafirmar la vigencia del derecho desconocido con la comisión de la conducta punible, nunca podremos renunciar a la pena. Porque la pena, la retribución, tiene como una de sus consecuencias la prohibición de renunciar a la pena, ¿cierto? Incluso que la pena persiga fines preventivos, para ellos es un efecto secundario e incluso indeseable, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces cuando nuestro Código Penal establece conjuntamente retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado? Acá tenemos que si esto se interpreta literalmente, retribución justa se interpreta en su versión ética kantiana como ojo por ojo, diente por diente, o en su visión jurídica hegeliana, ¿cierto? Tendremos que aquí hay una antinomia, hay una falta de coherencia interna tremenda. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de fines completamente excluyentes, ¿cierto? No obstante, la retribución justa ha sido interpretada y se ha propuesto desde la filosofía y desde la dogmática penal que ésta sea interpretada como un límite, no como fundamento de pena, sino como límite. Es decir, el principio de retribución. Principio de retribución que se relaciona con dos garantías muy importantes, que es precisamente la proporcionalidad de la pena y la culpabilidad. Es decir, la pena perseguiría fines preventivos, pero lo tiene que hacer respetando un límite claro, y es que la pena solo se le debe imponer a un ciudadano cuando haya prueba de que ha realizado un hecho punible. ¿Sí? Por razones de prevención se podría llegar a justificar el castigo de inocentes. Es muy útil para intimidar a los demás, ¿cierto? La retribución funcionaría como un límite externo a esos fines de prevención. Exigiría, que esta es una, digamos, de los progresos de la retribución o la faceta progresiva, digámosle de alguna manera, de la retribución, exigiría que la pena nunca pueda superar la magnitud del daño ocasionado por la comisión del delito. Es decir, por razones de prevención se podrían preferir penas indeterminadas, ¿sí? Pero eso nunca sería posible porque la retribución operaría como límite. Interpretar la retribución así, esta norma adquiere coherencia interna. En segundo lugar, la protección al condenado es supremamente importante. ¿Por qué? Porque es que la protección al condenado lo que está es reafirmando esta interpretación de la retribución justa y además vinculando la pena a una justificación dual del derecho penal. Pues justificación en términos
más retóricos, pues porque si nos atenemos a la foto con la que empezamos, este discurso del deber ser, pues digamos que se cae, ¿cierto? Pero en términos deónticos, en cierta medida retóricos, protección al condenado dirá algo y es un ciudadano en el Estado constitucional, es un ciudadano preocupado porque se le proteja sus bienes jurídicos y por ello está preocupado por el delito, pero también es un ciudadano preocupado porque si por las se ve involucrado en una causa penal, el poder o el ejercicio del poder de castigar sea ejercido por el Estado protegiendo sus derechos, ¿cierto? ¿Esto qué significaría? Significaría que cuando vamos a tomar una decisión relativa a la pena, hay que tener en cuenta no solo los derechos de las víctimas de los delitos, sino también los derechos de la persona que va a ser castigada. Porque si, no, si volvemos a esa fotografía con la que yo inicié, la pena produce dolor. Y a la hora de decidir sobre la pena, los jueces no pueden obviar los dolores del encarcelamiento. Sobre todo estamos hablando de la pena, que el resto de penas también profieren otros dolores, ¿cierto? Además, se habla de reinserción social y prevención especial. Entonces, prevención especial negativa, que promueve penas incapacitadoras, pena de muerte, pena perpetua. No, no se puede. ¿Por qué? Porque estamos tratando de darle una coherencia interna a esta norma y tenemos retribución justa como límite a la pena y también protección al condenado. Entonces, ¿qué hacemos con la prevención especial negativa? Esa prevención especial negativa solo puede interpretarse en su sentido más débil como la pena, por supuesto, es dolor, pero ese dolor tiene un cometido de intimidar al propio infractor, pero no lo puede hacer superando la prohibición de exceso, porque aquí tenemos protección al condenado, retribución justa como límite a ese poder de castigar, tenemos artículo 3 que establece la obligación de emplear el test y todas las normas rectoras que yo creo que ustedes ya estudiaron, ¿cierto? Ya en cuanto a la reinserción social solo puede ser interpretada como mandato de no desocialización. Y eso es clave, ¿por qué? Porque en el test de proporcionalidad, el estado de cosas inconstitucionales, que claramente es un estado desocializador, siempre jugará en contra de la imposición de la pena. Y será una razón muy poderosa para que incluso el juez rompa el marco legal y establezca la pena por debajo del mínimo legal. Bueno, yo creo que hasta acá creo que contesto la pregunta. Sí, muchas gracias. No sé. Hasta aquí quiero resaltar, porque lo hemos visto en varias clases y me parece muy importante, si bien los principios penales como tal los estudiamos en el curso anterior, el de Derecho Penal General 1, siempre los estamos recordando y trayendo a colación en todos los temas. Quiero resaltar que la profesora Arias mencionó aquí 4 principios: el principio de retribución justa, el principio de legalidad, el principio de igualdad y por supuesto el principio de proporcionalidad en el que se basa esta posibilidad. Y es lo que hablamos siempre. Una cosa es pensar el derecho como una técnica, una serie de pasos que nos llevan a aplicar una norma un poco mecánicamente, y otra es entenderlo como un ejercicio donde realmente la creatividad, la fundamentación siempre en los principios es muy importante. Vimos cómo los principios tienen un rol para el legislador, pero por supuesto lo tienen también en la actividad del litigio y lo tienen para los jueces en la función tan importante que tienen, la que estamos viendo aquí en la tasación de la pena. Entonces quería solo resaltar eso y hacerle una última pregunta a la profesora Arias, y es si conoce casos reales en Colombia donde ese principio se haya aplicado, no que nos explique todo en detalle cómo fue aplicado, porque para eso, digamos, está el libro. Sé que es un paso a paso muy complejo y hay que estudiarlo con calma, pero sí que nos cuente un poco qué casos reales conoce que se hayan presentado en ese sentido. ¿Cuándo los jueces, acudiendo a este tipo de argumentos, han impuesto penas por debajo del marco legal que trae la pena? Bueno, no, yo realmente no conozco ningún caso
al menos de tribunales o jueces de inferior jerarquía, ¿cierto? Les cuento una anécdota. Nosotros hicimos unos talleres a jueces en Bogotá. Y un día estaba yo en mi oficina y llegó un juez y se me presentó como un juez que había estado en uno de esos talleres, que estaba siendo procesado por haber aprobado un preacuerdo que involucraba un acuerdo sobre la pena, estaba siendo procesado disciplinariamente y que necesitaba que yo fuera testigo técnico de ese proceso, pues emitiendo un concepto sobre la decisión que él había adoptado. Pues yo me puse súper feliz porque yo dije, vea, pues hombre, feliz en un sentido y preocupada pues por la suerte del juez que tenía una imputación de una falta gravísima que le daba destitución. Pero dije, bueno, mira, hay un juez valiente pues que se arriesgó a hacer realidad el Estado constitucional en el caso concreto. Pero cuando fui al proceso me di cuenta que era una tasación completamente ortodoxa realmente de la pena, que incluso el juez había revocado la detención domiciliaria, es decir, había enviado al infractor al estado de cosas inconstitucional. Bueno, en fin, yo esto se los cuento es para decirles, esta sentencia de casación que yo les voy a dejar en esta presentación ha marcado la pauta o el precedente incluso de nuestra Corte Suprema de Justicia acerca del tema que estamos discutiendo. Expresamente dice, un juez que se sale del marco legal de la pena es un juez que prevarica, ¿sí? Es una concepción completamente formal, decimonónica, si se quiere, propia del siglo XIX, del principio de legalidad. No se corresponde con nada de lo que hemos hablado acá, ¿cierto? No obstante, después de esta decisión, en el 2013, la Corte Suprema de Justicia expidió una sentencia donde erige el principio de el test de proporcionalidad, es decir, el principio de proporcionalidad en sentido amplio o test de proporcionalidad, como un principio de la misma importancia que el principio de legalidad, ¿sí? Y dice muchas cosas, pero dentro de las cosas que dice es que la desproporción y la evidente carencia de razonabilidad en la fijación legislativa de las penas las torna ilegítimas. ¿Cierto? Es una decisión de la Corte Suprema de Justicia que discutió lo siguiente, y el delito es una tentativa de extorsión. Resulta que ustedes, yo no sé, pues creo que lo pueden haber mencionado en sus cursos de penal, la ley 890 del 2004 aumenta la pena para todos los delitos de la parte especial. El argumento central de ese aumento de la pena era facilitar la entrada en vigencia del sistema acusatorio. Es decir, se elevaban las penas básicamente para favorecer a la justicia premiada, los acuerdos y preacuerdos. La ley 2611, creo que, si no sé si es que el número exacto, bueno, se me escapa la ley, excluye una lista de delitos de la posibilidad de que se realicen acuerdos y negociaciones, entre ellos el delito de extorsión, ¿cierto? Y la tentativa de extorsión. ¿Qué hizo la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia 1773 de 2016. Exacto. ¿Qué hizo la Corte Suprema de Justicia? No, pero es una del 2011 de Anis, porque esta sentencia es del 2013. Ah, ok. Es la anterior. Es la 2611 del 2006, creo, pero no me acuerdo el año. Yo, si quieres, luego te paso el dato y si algún estudiante está interesado pues, en conocerla, se la pasamos. Luego lo subimos. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que la Corte lo que dice es lo siguiente, dice, si el aumento de la 890 se justificó en la posibilidad de hacer acuerdos y negociaciones y esta ley excluye a este delito de esa posibilidad, ese aumento de pena es irracional, no está justificado, no es proporcional. Eso es lo que hace.
Unas decisiones posteriores de la Corte Suprema de Justicia lo que hacen es matizar esta tesis, ¿sí? Pero esta sentencia es muy importante porque de esta sentencia se pueden, muchos jueces de inferior jerarquía pueden derivar sus reglas constitucionales relativas a qué? Relativas a la posibilidad que tienen en casos de evidente desproporción de tasar la pena por debajo de los mínimos legales. Es un cambio de precedente en materia de principio de legalidad. La Corte Constitucional, en materia de estado de cosas inconstitucionales, ha empleado el test de una manera bastante triste. Pues es un empleo bastante triste el test. Porque, por ejemplo, en el auto 110 del año pasado, el 2019, en el que tuvo que decidir si suspendía la regla de equilibrio decreciente para permitir que las personas que están en las estaciones de policía, como por ejemplo los que están en la foto que yo les mostré, fuesen ingresados a las prisiones y digamos, matizar un poco el sufrimiento que están teniendo en esas condiciones de hacinamiento de las estaciones de policía, que son peores que las de los establecimientos carcelarios. La Corte lo que hizo fue decirle a los jueces de tutela, no podemos suspender esa regla, porque esa regla es cosa juzgada constitucional. Sí nos podemos pronunciar sobre sus efectos. Entonces les decimos a los jueces de tutela que cuando les llegue un caso, ponderen y decidan si la suspenden para tutelar el derecho fundamental del ciudadano o implícitamente lo que están diciendo o no la suspenden. Pero la Corte, al momento de establecer la situación de conflicto, no tuvo en cuenta los derechos fundamentales de las personas que están recluidas en las estaciones de policía. Miren que en todo caso, pues Diana, lo que les estaba diciendo ahorita respecto a las normas penales y a la dogmática en general, eso es una técnica que puede ser usada para muchas cosas. Y yo creo que si hay una herramienta argumentativa que se puede instrumentalizar para justificar casi todo es el test, pero también abre posibilidades y perspectivas de descriminalización o de atenuación, o son herramientas que pueden tener los jueces cuando deciden cumplir su papel de proteger los derechos fundamentales en las decisiones que toman en los casos concretos. En la presentación yo les dejo el desarrollo de un caso utilizando el test de proporcionalidad. Si de pronto tenemos posibilidad de tener un encuentro, pues podría resolver dudas y todo lo demás, si lo consideran. Hasta aquí yo creo que va la intervención. Muy bien, muchas gracias, Diana. Sí, vamos más adelante a contar con una sesión virtual, una videoconferencia donde vamos a poder interactuar y resolver las dudas que vamos acumulando en las distintas clases. Más adelante en los temas de cierre, cuando acabemos los temas, digamos, obligatorios del curso, vamos a ver algo más acerca de la justicia premial que también nos mencionó Diana. Y pues ojalá podamos tener también la presencia de Diana en esa oportunidad. Entonces, muchas gracias a todos y a todas. Recuerden estar siguiendo las actividades que están programadas en el aula virtual. Ahí tienen también unos casos para resolver y unos ejercicios. Y recuerden que cada tema corresponde a cada semana de clase. Muchas gracias, Diana, por la presentación. Gracias por invitarme. Hasta luego. Chao a todos y a todas. Chao.